Un contador Geiger detecta radiaciones como las partículas alfa utilizando el hecho de que la radiación ioniza el aire a lo largo de su trayectoria. Un alambre delgado está sobre el eje de un cilindro de metal hueco y aislado de este. Entre el alambre y el cilindro exterior se establece una diferencia de potencial grande, con el alambre con el potencial más elevado. Esto produce un campo eléctrico intenso dirigido radialmente hacia afuera. Cuando una radiación ionizante entra al aparato, se ionizan algunas moléculas de aire. Los electrones libres producidos son acelerados por el campo eléctrico hacia el alambre y, en el camino, ionizan muchas más moléculas de aire. Entonces se produce un pulso de corriente que puede detectarse mediante circuitos electrónicos apropiados y convertirse en un clic audible. Bien, ahora lo que nos piden es suponer que el radio del alambre central es de 145 micrómetros y que el radio del cilindro hueco es de 1,8 centímetros. Y nos preguntan, ¿cuál es la diferencia de potencial entre el alambre y el cilindro que produce un campo eléctrico de 2 por 10 a la cuarta volts sobre metro, a una distancia de 1,2 centímetros del eje del alambre? Y nos hacen una aclaración que nos indican el alambre y el cilindro son muy largos en comparación con sus radios. Bien, entonces lo primero que hacemos es tomar nota de las variables o de los parámetros, mejor dicho, que sabemos que nos van a servir para el problema. Lo que nosotros sabemos o lo que nos indican es que el campo eléctrico va a ser de 2 por 10 a la cuarta volt sobre metro a una distancia radial de 1,2 centímetros con respecto al eje del alambre. Por otro lado, otra cosa que sabemos es que la diferencia de potencial entre dos puntos la podemos calcular como la integral de línea del campo eléctrico. Bien, entonces acá nos preguntamos justamente quién es ese campo eléctrico del que estamos hablando. Ahora, la primera distinción importante que tenemos que mencionar es que tanto el alambre como el cilindro están constituidos por materiales conductores. Esto es importante por la forma que distribuyen las cargas en el material. Bien, ahora hacemos un diagrama a modo orientativo. Las proporciones están exageradas para poder entender un poco mejor el procedimiento que estamos realizando. Otra cosa que es importante recalcar es que si bien yo pongo que en el alambre interior tenemos una distribución superficial de carga igual a más sigma, mientras que en el cilindro exterior tenemos una distribución superficial de carga igual a menos sigma, eso no es cierto, ahí cometí un error. Lo que sí es cantidad, es decir, es que las cargas dentro y fuera es decir, dentro del alambre y el cilindro exterior, podríamos simbolizarlas como más Q y menos Q. Eh, las distribuciones van a diferir porque obviamente las superficies ya sea entre el alambre y el cilindro difieren entre sí. Ahora sí, para determinar el campo eléctrico del problema en el que estamos, vamos a separar el problema en tres regiones. En la primera región nos vamos a concentrar en la sección donde el radio es menor que el radio A. El radio A recordamos que sería el radio del alambre, ¿sí? Por otro lado, en la segunda región eh, nos vamos a centrar en las regiones del espacio que están entre el alambre, o sea, entre el cilindro interior y el cilindro exterior, ¿sí? O sea, entre RA y RB.
Por último, nuestra tercera región va a ser por fuera del cilindro exterior, o sea que va a ser para R, así para el radio, mayor que el radio del cilindro o que RB. Bien, en esta parte hubo una porción de video que no se me grabó, pero lo cuento breve. Como estamos hablando de materiales conductores para la región 1 del alambre, el campo eléctrico termina siendo nulo porque las cargas, recordamos que se alojan en la superficie del material y no en el interior del material. ¿Sí? Esto lo que nos permite conocer es que el campo eléctrico en la región 1 es igual a 0. Ahora sí, continuando con el problema, acá nos estamos centrando en una superficie que está encerrando a nuestro alambre. Es decir, nuestra superficie gaussiana es un cilindro que está por fuera de nuestro cilindro interior, que es el alambre conductor. O sea, el radio de interés está entre un RA y un RB. Por otro lado, recordamos que el flujo es la integral de superficie del campo eléctrico, y eso a su vez es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La superficie en este caso va a ser, bueno, la superficie del cilindro, la superficie total es 2pi por el radio del alambre por L, donde L recordamos que es mucho mayor que el radio del alambre. Esto lo que nos permite es despreciar las tapas del cilindro. Ahora bien, para determinar la carga encerrada necesitamos conocer quién es la distribución superficial de carga para este primer cuarto. Eh, es importante recalcar que acá utilizamos distribución superficial no volumétrica, es decir, si bien nuestro cuerpo tiene un volumen, al tratarse de un material conductor, recordamos que las cargas se alojan en la superficie del material. Por eso nos referimos a una distribución superficial de carga. Bien, como es una densidad superficial o una distribución superficial, lo calculamos como la carga total sobre la superficie. En este caso sería una Q sobre 2pi por L mayúscula por el radio del alambre. Finalmente, nuestra carga encerrada va a ser la densidad superficial de carga o distribución superficial de carga por la superficie encerrada. Bien, entonces nos termina quedando lo que ya teníamos arriba, que es Q sobre 2pi por L por R sub A. Y esto lo multiplicamos por la superficie encerrada, que es 2pi por L minúscula, es el L sería el largo de la superficie gaussiana,
y nuevamente el radio del alambre. No tomamos el R de la superficie gaussiana porque eh, pues justamente la carga la tenemos en el radio R sub A. ¿Sí? Bien. Entonces nos termina quedando lo que vimos recién, que es Q por L sobre L, con todas las cancelaciones que sean de por medio. Finalmente, bueno, calculamos el flujo eléctrico que termina siendo, bueno, el campo por la superficie, que es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, nos termina quedando, bueno, que el campo por 2pi por r por L minúscula, porque estamos hablando de la superficie gaussiana, es igual a nuestra carga encerrada, que era Q por L minúscula sobre L mayúscula por 1 sobre epsilon 0. O sea, nos queda Q por L sobre L por epsilon 0. Aquí se nos cancelan las L minúsculas y, bueno, esto es importante porque acá ya refleja que no depende de la superficie gaussiana que estemos eligiendo. Bien. Entonces, nuestro campo eléctrico en la región 2 va a terminar siendo Q sobre 2pi por R por L por epsilon 0. Bien. ¿Qué sigue ahora? Ahora veamos cuál debería ser entonces la región 3. En la región 3, que vamos a centrarnos en los puntos del espacio que están por fuera del cilindro exterior. Es decir, que es cuando estamos en los puntos radiales mayores que el radio del cilindro. Bien, acá se ve lo que mencionaba hace un momento. Tenemos el L minúscula, que sería el largo de la superficie gaussiana, y el L mayúscula, que sería el largo bueno, de la figura con la que estamos trabajando. ¿Sí? Y lo que mencionábamos hoy en un principio, que es que si bien yo había puesto las densidades superficiales de carga, en realidad nos estamos refiriendo a que tanto el alambre como el cilindro exterior tenían, podíamos asignarle una carga Q, pero no sabíamos si, no podíamos decir que las distribuciones de carga fuesen de igual módulo, justamente porque las figuras son diferentes. Bien. Dicho eso, entonces, eh, bueno, nuestra nueva distribución de carga va a ser menos Q sobre 2pi por RB por L. Y nuestra carga encerrada va a ser, bueno, la densidad superficial de carga por la superficie encerrada más la densidad superficial de carga del radio, del alambre, perdón, por la superficie encerrada de dicha carga. Entonces nos termina quedando que la carga encerrada es, bueno, la densidad superficial de carga que acabamos de dar, que es menos Q sobre 2pi por R por L,
por 2pi por RB por L minúscula correspondiente a la superficie gaussiana. Y a esto le sumamos Q por 2pi por RA por L por 2pi por RA por L, y se nos termina cancelando 2pi RB RA, y todo depende de L mayúscula y L minúscula. Pero como nos terminan quedando cosas iguales, estos dos términos se terminan cancelando y como conclusión la carga encerrada en la región 3 es igual a 0. Bien, ahora, por todo lo que ya venimos mencionando, podemos decir que solamente el campo eléctrico es no nulo en la región 2. Es decir, que si el radio es menor que el radio del alambre, no hay campo eléctrico. Si el radio es mayor que el radio si nos ubicamos en alguna parte del espacio por fuera del cilindro, tampoco va a haber campo eléctrico, y solamente encontraremos campo eléctrico entre el alambre y el cilindro. Y dicho campo eléctrico va a tener una magnitud de Q sobre 2pi por R por L por epsilon 0. Bien, ahora ya conocemos bueno, cómo se comporta el campo en el espacio. Podríamos decir que estamos en condiciones de determinar entonces cuál es la diferencia de potencial que se da entre estos dos materiales conductores, entre el alambre y el cilindro. Para esto vamos a recordar que para un radio de 1,2 centímetros con respecto al eje del alambre, el campo eléctrico generado es de 2,10 a la cuarta volt sobre metro. Y es importante también recordar los datos que nos daba el problema, que es bueno, que el radio del alambre es de 145 micrómetros, que el radio del cilindro es de 1,8 centímetros, y que es válido usar el campo que nos dan, porque el radio justamente se encuentra entre RA y RB, que era lo que habíamos obtenido en un principio, que la única región donde fuese a haber campo eléctrico sería entre los radios RA y RB. Entonces, volcamos estos datos en nuestra expresión de campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico es 2 por 10 a la cuarta volt sobre metro, y que eso a su vez es igual a Q sobre 2pi por L por epsilon 0 por R también. En este caso ya la reemplazamos por el radio que nos dan, siempre expresando todo en unidades de metro, que sería 1 sobre 0,012 metros. Ahora bien,
Si hacemos algunos despejes rápidos, vamos a llegar a la conclusión de que Q sobre 2pi por L por epsilon 0 es igual a 240 volts. Eh, Fíjense que para esto la verdad es que no nos interesa mucho saber quién es ni siquiera necesitamos saber cuál es el largo total ni del cilindro, ni del alambre, ni cuál es la carga total. Es decir, nos basta con conocer la relación que hay entre ellos para poder determinar lo que nos piden. Bien, entonces partimos de lo que conocíamos, de lo que sabemos desde un principio, ¿sí? ¿Qué era esto? Que, eh, bueno, que la diferencia de potencial entre dos puntos la calculamos como la integral de línea del campo eléctrico entre esos dos puntos. Entonces nos termina quedando que la diferencia de potencial que provee la fuente va a ser igual a la integral entre RA y R, ¿sí? De Q sobre 2pi por R por L por epsilon 0 por el diferencial de R. Ahora recordamos que Q sobre 2pi por L por epsilon 0 es igual a 240 volts. Entonces lo ingresamos en nuestra expresión y entonces nos queda que la diferencia de potencial entre estos dos puntos va a ser igual a 240 volts por la integral entre RA y R de 1 sobre R por el diferencial de R. Entonces esta diferencia de potencial va a ser 240 volts por el logaritmo natural de R sobre R sub A. Bien. Finalmente, bueno, ingresamos los valores, obtenemos los resultados. Y vamos a llegar a que la diferencia de potencial que provee la fuente tiene que ser aproximadamente de 1059,82 volts. Bien, ahí está. Bueno, espero que les sirva. Este problema yo no lo saqué de la guía para no sacarle siempre ejercicios de la guía, sino que lo saqué del libro de física universitaria con física moderna de John Friedman. ¿Sí? Muy bien.